Un saludo cordial a los estudiantes del tercer grado de educación secundaria de la institución educativa particular Francisco Bolognesi. El día de hoy continuamos con el desarrollo del curso de Historia del Perú y esta vez abordaremos el tema número 3, las rebeliones indígenas en su primer capítulo. Muy bien, algunos todavía creen de que cuando los españoles llegan al Perú, los indígenas peruanos se quedaron pues de brazos cruzados y la cosa no fue así. Ya en la parte preliminar de este video hemos dado cuenta de la cantidad de rebeliones que se llevaron a cabo en todo nuestro territorio peruano a la llegada de los españoles. Prácticamente las rebeliones contra los españoles se dieron desde el momento mismo en que llegan ellos. Sin embargo, hubo dos rebeliones que tuvieron mayor trascendencia. Una de ellas es la que fue propiciada por Juan Santos Atahualpa. Más tarde veremos otra de carácter inclusive continental, que fue liderada por José Gabriel Condorcanqui Noguera Túpac Amaru II. Pero vayamos entonces a ver esta primera parte. Veamos lo que dice la teoría. La coyuntura rebelde se inicia principalmente en la octava década del siglo XVIII. La octava década, estamos hablando más o menos 1780. Es decir, cuando los cambios producidos por las reformas borbónicas habían generado una situación de desacato que abarcaba distintos sectores sociales con diferentes perspectivas. Como recordarán de los temas anteriores, las reformas dadas por los reyes borbones en España afectaban muchísimo a la clase indígena, a la clase criolla en el Perú. Entonces, como les afectaba no solo económica, sino social y políticamente, decidieron hacer rebeliones mucho más grandes, de mayor trascendencia. Y lo dice claramente en la teoría. Ese año estallaron dos rebeliones, que llegaron a involucrar un considerable territorio del sur andino peruano. Una de las revueltas más extensas por el territorio y por el tiempo que abarcara fue la conocida como la de Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa. Desde la montaña de Huanta se internó en la selva central para establecerse inicialmente en Chanchamayo. Huanta, estamos hablando de la zona ayacuchana. La selva central se refiere al espacio que está considerado hoy día como la zona de Chanchamayo, La Merced, Oxapampa y toda esa zona, conocida también en alguna época como el Gran Pajonal. Tal vez huyendo de la justicia colonial. En mayo de 1742 tuvo una entrevista con el cacique Santabangori, de lo cual resultó la adhesión de numerosas naciones de este gran pajonal, especialmente los Ashaninka o Campas, entre los que se hizo proclamar Apu Inca, diciéndose descendiente de Atahualpa, cuyo nombre tomó proclamando que iniciaba la lucha para liberar a los pueblos indios de la opresión feudal colonial. Estaban decididos a terminar con la invasión de los españoles. Esta rebelión de Juan Santos Atahualpa comienza en 1742. Acá la teoría dice que termina en 1756. Lo cierto es de que existen muchas dudas de parte de los autores sobre esta fecha. No está realmente bien definida esta fecha. Franciscanos y la conversión de almas. El área donde se desarrolló la insurrección se hallaba desde el siglo XVII bajo el control de la orden de los misioneros franciscanos. Geográficamente se situaban en lo que se denomina el Gran Pajonal. Tribus como Shipibos, Conibos, Samuechas, Campas o Ashánicas estaban siendo adoctrinados por estos franciscanos. Convertirlos significaba entonces no solo cristianizarlos, sino también prepararlos para ser empadronados como tributarios y mitarios, es decir, para que paguen tributo a la corona española. Colonización y epidemias. La colonización de la selva causó entre las etnias evangelizadas una actitud de rechazo frente a los misioneros franciscanos. Es decir, no todos los indígenas que vivían en nuestra selva estaban de acuerdo con esto, porque atentaba contra su cultura, contra sus normas, contra sus formas de vivir. Entre 1709 y 1737 se suceden varias epidemias como la viruela y el sarampión que ocasionaron la muerte de numerosos pobladores. Como sabemos, estas son enfermedades que trajeron los europeos a América. Acá no existían. Era inevitable que Amuechas y Campas establecieran una correlación entre los misioneros y las enfermedades, resintiendo la presencia de los clérigos en su territorio. Como es lógico, los indígenas sabían esto, se daban cuenta de que estas enfermedades habían sido traídas por los extranjeros, y esa era una de las razones también por las que no querían seguir siendo parte de ellos. No obstante, esto debe combinarse con la resistencia de los nativos al trabajo obligado encasillado en centros productivos coloniales, sistema laboral que todavía no había sido ni aceptado ni asimilado por los nativos de la selva, es decir, los obligaban a trabajar en productos que más tarde eran llevados y usufructuados por los españoles.
¿Cuáles fueron los factores de la rebelión? La moderna historiografía coincide en 3 factores. Primero, la disputa por el control del Cerro de la Sal, ubicado en las inmediaciones de lo que hoy es la Merced, entre los grupos indígenas y los curas franciscanos. Se consideraba un territorio muy importante por los productos que de ahí se obtenían, entonces se pelearon por dominar ese territorio. 2. La reacción de los indios de la selva central frente a un modelo evangelizador de civilización que no iba de acuerdo a su modo de vida tradicional. Como es lógico, los españoles querían imponer a toda costa sus formas culturales, y también los indígenas tenían sus propias formas culturales y no aceptaban de muy buena gana las otras formas que les querían imponer. Como bien sabemos, los aborígenes de la montaña eran seminómades, combinaban la caza, la pesca y la recolección en el territorio amazónico con formas superficiales de agricultura. La implantación de pueblos o reducciones emprendida por los franciscanos alteraba de modo significativo su orden de vida y sus formas de explotación de la naturaleza. Definitivamente no guardan el perfil de los indios andinos, que con el tiempo pudieron combinar la vida en sus pueblos y el tradicional control de pisos ecológicos. Esto es definitivo. Era imposible creer de que los indígenas que vivían en la selva pudieran tener formas de vida similares a los indígenas de aquella época que vivían en la sierra. Cada cultura, cada espacio geográfico tenía sus propias costumbres, sus propias formas de supervivencia, y los españoles querían implantar una sola forma para todas las regiones. Lo tercero es una esperanza mesiánica y milenarista de retorno a tiempos del pasado liderada por un Mesías. Es decir, se creía que en algún momento un personaje, un Mesías, un Salvador iba a venir a ayudarlos a liberarse de esta opresión en la que habían sido sometidos por los españoles. Se hablaba de un supuesto descendiente de los incas, y en ese momento se vio a este Mesías personificado en la persona de Juan Santos Atahualpa. Lo cierto es que a partir de 1742 y 1743 la rebelión tomó proporciones alarmantes y el gobierno virreinal optó por enviar tropas, armas, municiones, cuyas expediciones salieron de Talma en 1745. En aquel entonces gobernaba el Perú el virrey conde de Superunda. La guerra de guerrillas. La estrategia militar que siguió Juan Santos Atahualpa fue la de perpetrar ataques sorpresivos por parte de sus columnas guerrilleras. Demostró ser la adecuada, ya que la selva se prestaba para este tipo de incursiones, y además al no contar con un ejército debidamente entrenado y acondicionado, sus inesperadas entradas desconcertaban a los españoles, es decir, los atacaban y luego escapaban hacia la selva. 10 años de choques con el ejército peninsular no pueden ser considerados un total fracaso para la insurrección de Juan Santos Atahualpa. Al principio probablemente no se le dio la suficiente importancia por tratarse de un área periférica a los intereses del virreinato peruano. Sin embargo, se dejó sentir la fuerza de los indígenas. La opción utilizada por el ejército español para contrarrestar a Juan Santos Atahualpa fue la de crear fuertes con guarniciones de soldados en el territorio en conflicto. Así, se ordenó la construcción de un fuerte en Quimirí, que fue rápidamente destruido por las tropas de Santos Atahualpa. Entre 1742 y 1750 los españoles llevaron a cabo 4 entradas militares y ninguna de ellas tuvo éxito. Posteriormente la rebelión se apagó. Lo único que se sabe es que Juan Santos Atahualpa nunca fue derrotado. Por eso es de que no existe en realidad datos exactos de la fecha en la que la rebelión de Juan Santos Atahualpa haya terminado. Se dicen muchas cosas respecto a su desaparición. Franciscanos después de la rebelión. ¿Qué ocurrió con los curas franciscanos después de la rebelión? A pesar del desastre, no estaban dispuestos a perder sus reducciones o dominios. En 1766, desde Ocopa, deciden recuperar las misiones del Alto Ucayali, un territorio que había sido convulsionado por la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Así, en 1791 se reconstruyó el pueblo de Sarayacu, donde se congregó a indios setebos y conivos. Luego, en 1809, los franciscanos lograron reunir un gran número de familias piro en el Alto Ucayali. En 1813 fundaron con 300 familias shipibo el pueblo de San Luis de Xarashmaná, en el río Pisqui. Pero el recuerdo de la rebelión de Juan Santos estaba fresco y los nativos no se avenían con facilidad a recibir de nuevo a los misioneros, lo que decidió a los franciscanos a construir un fuerte para amedrentarlos. ¿Cuál es el significado histórico de todo esto? Este movimiento tiene para nosotros una profunda significación histórica por el hecho de que logró al menos durante un buen tiempo la liberación de la población nativa. Mucho tardaron los españoles y los criollos en intentar ocupar nuevamente esta región del territorio. Por ello Juan Santos Atahualpa es un símbolo vivo del Perú libertario. Un análisis moderno de la rebelión entre los historiadores afirma que debemos estudiar los hechos del levantamiento de Juan Santos Atahualpa
y esto ha sido siempre un hecho polémico, ya que para algunos es un personaje muy cuestionado, de leyenda dicen otros. Para otros es un héroe que dio el primer grito de independencia en la selva central del país. En fin, aquí hay un texto muy importante que debemos lecturar para poder entender mejor, y aquí se hace incluso una analogía con Juan Santos Atahualpa. Fin de la rebelión. Políticamente la rebelión también fue exitosa, pues a pesar de que un grupo de historiadores sostiene que fracasó porque no se extendió y articuló a la sierra, donde existían grupos sociales explotados por el régimen colonial, o sea, algunos opinan que debió haber llegado hasta la sierra. El objetivo de la rebelión no era ese, sino crear una zona geográfica, política y económica libre del control estatal español. En el video que vamos a ver más adelante se encuentra esto mejor explicado. Objetivo que se logró, pues hasta muchas décadas después dicho territorio no pudo ser controlado por los gobiernos de turno, estableciéndose a lo mucho pequeños grupos de colonos foráneos. Bien, eso es parte de la teoría. Aquí tenemos la retroalimentación que, como ya hemos indicado, se debe desarrollar en el cuaderno. Hay que hacer el análisis de las imágenes, hay que desarrollar estos gráficos, hay que contestar estas preguntas, y esta práctica, como es lógico, simplemente hay que imprimirla, resaltar las respuestas correctas, pegarlas en el folder. Y estas 5 preguntitas del taller que también deben ser desarrollados en el cuaderno. Muchísimas gracias por su atención, nos estamos encontrando en una próxima oportunidad.